Muy buenos días, chicos. Espero se encuentren muy bien. Reciban de mi parte un cordial saludo. Espero todo marche bien en su casa. Bueno, el día de hoy tenemos una clase bastante interesante y un poquito mm, práctica para su trabajo de la validación del instrumento. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar la clase me gustaría expresarles mis felicitaciones, dado que realizaron un muy buen trabajo en la segunda entrega. La mayoría de ustedes se esforzó muchísimo en el trabajo y eso se notó en todos los entregables que me presentaron. Así que muy bien, los felicito, ojalá sigan así con ese empeño. Y bueno, ya estamos culminando este semestre, así que vamos a intentar seguir con ese ritmo de trabajo, ¿vale? Bueno, eh, la vez pasada que habíamos hablado sobre los pasos para validar un instrumento, yo les había presentado una matriz similar a esta, en donde hablábamos de cada uno de estos elementos de la validez. Validez de contenido, interna, de constructo, de criterio, luego estabilidad y rendimiento. Estos últimos elementos hacen parte de una situación que, si bien tiene que ver con la validez o cómo validar un instrumento, son temas un poquito aparte, que tienen que ver más con la estandarización del instrumento. ¿Listo? Por ahora vamos a trabajar con estos que están aquí. Entonces, yo les hice para esta ocasión una tablita para que ustedes vean los pasos que uno debe seguir para realizar la validación de un instrumento. Empezamos con una validez de contenido, que es el primer paso. Recuerden que la vez pasada yo les había dicho que la validez de contenido tiene que ver con una situación cualitativa. Ya van a ver por qué. Los pasos que se realizan son estos. Inicialmente, perdón, aquí hay un error, instrumentos de medición documental. Lo que uno hace es revisar qué instrumentos existen acerca de lo que uno quiere medir. Luego se hace una revisión del concepto en la literatura o del atributo que uno quiere medir. Se hace una entrevista por expertos, que esto ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Se pregunta a las personas que son expertas en el tema sobre qué opinión merece ese atributo. Luego se hace una verificación del concepto a nivel de población, es decir, se hacen unas encuestas más grandes con las personas con las que por lo general se va a trabajar. Luego una lista de palabras clave para después eso buscar en internet, utilizarlas para buscar información en internet. Y se hace la formulación de ítems a partir de palabras clave. ¿Listo? Esta lista de palabras clave, hagan de cuenta que son como unas categorías, tal como habíamos hecho en algunos ejercicios en donde ustedes operacionalizan sus variables y de esas operacionalizaciones eh, sacan unas subvariables para ver la relación que existe entre cada una de ellas. A partir de esas subvariables o categorías, usted formula ítems o preguntas, ¿vale? Luego hace una evaluación por jueces, era lo que yo les decía la vez pasada. Usted, con su instrumento ya creado, con sus preguntas ya creadas, se las envía a unos jueces para que ellos evalúen si realmente pues eso es pertinente o no. Al parecer de los jueces, obviamente, ¿no? A ver qué opinión les merece a ellos. Luego continuamos con la validez interna y aquí es donde empezamos la clase de hoy. La validez interna tiene como primer paso la evaluación de claridad de los ítems redactados. Recuerden ustedes que teníamos un formato en donde ustedes lo pasaron a formulario de Google Forms y con ese formulario ustedes preguntaban a las personas si la pregunta era entendible o no. Y la mayoría, o bueno, gran parte de ustedes colocó una opción adicional en donde les preguntaba a las personas que si el ítem no era entendible, por favor colocara que no era entendible de ese ítem, si alguna palabra o si el ítem en general. Esa es la idea. La idea es que ustedes colocaran ahí si era entendible o no y que le dieran a la persona una opción para que ella le dijera que no entiende de ese ítem. Eso para que ustedes obtengan datos. Quienes no lo hicieron, es probable que tengan que preguntar o aplicar ese cuestionario de claridad de ítems redactados otra vez a otras 5 personas o preguntarles a las mismas 5 personas
porque no era entendible el ítem. Tienen que revisar obviamente su base de datos de claridad, perdón, de la comprensión de ítems que ya aplicaron y ver si sus preguntas fueron o no entendibles. En el caso de que no, hay que ver qué cambios hay que hacerles. Esto para la aplicación que viene, ya no para la que pasó de la prueba piloto, sino para la siguiente, que es la aplicación del trabajo final de la tercera entrega. Entonces, el primer paso de la validación interna es que usted vaya a su base de datos del cuestionario que ya aplicó de la comprensión de ítems y vea si están correctamente redactados. Eso con base en lo que las personas respondieron, si hay claridad o no hay claridad, ¿vale? Esa sería su primera tarea. De esta tarea no hay un entregable, pero sí voy a revisar que haya una claridad o que haya una coherencia más bien con la base de datos que ustedes me enviaron. Bueno, el segundo punto es la variación global y correlación ítem total. Esto lo vamos a hacer ahora más adelante. Vamos a realizar unos ejercicios con el programa estadístico SPSS. Por esa razón usted ya tiene que tenerlo instalado en su computadora. Luego continuamos con la consistencia interna. Y hasta aquí la clase de hoy. Lo que vamos a hacer hoy son estos tres pasos que están, los vamos a subrayar con un color verdecito más o un amarillo mejor para que se vea. ¿Vale? Con estos tres pasos que, que corresponden a la validez interna, corresponden a la clase del día de hoy, o es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. De ahí en adelante, esto lo trabajaremos en las siguientes clases. Bueno, espero hasta ahí sea entendible. Pues muy bien, empezamos con consistencia interna. La consistencia interna en la validación de instrumentos es uno de los pasos que tenemos nosotros que realizar cuando vamos a validar un instrumento, cualquier instrumento de medición psicológica. Bien, dentro de la consistencia interna, o más bien como parte de la consistencia interna, tenemos que evaluar primero, o tenemos que tener en cuenta dos conceptos que son claves dentro de la psicometría y dentro de la investigación cuantitativa también. Esto ustedes ya lo verán en su materia de investigación cuantitativa. La confiabilidad, y la validez son dos conceptos que usted debe tenerlos muy en cuenta, que aunque se relacionan mucho entre sí, tienen sus diferencias. En primer lugar, la confiabilidad es el grado, como dice aquí, o la precisión con la que un test o un instrumento mide un determinado rasgo psicológico o atributo psicológico, independientemente del hecho de si es capaz o no de medirlo. Pareciera confuso esta situación, pero lo que sucede es que hay dos cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando tiene un instrumento psicológico. La primera es saber si existe precisión, o más bien, sí, la primera de ellas es saber si existe precisión en lo que se está midiendo. Y la segunda es si realmente se está midiendo lo que se está midiendo o lo que se pretende medir. El concepto de validez tiene que ver con la capacidad que tiene un instrumento, en este caso un instrumento de medición psicológica, para medir lo que se pretende medir. ¿Qué significa eso? Que si usted pretende medir higiene del sueño, como una de las estudiantes está investigando en otra materia, pues el instrumento debe medir eso, ¿sí? Debe dar cuenta precisamente de ese constructo o ese rasgo psicológico y no de una cosa completamente distinta. ¿Y cómo sé yo si realmente estoy preguntando sobre eso que quiero medir o no? Pues bueno, tendremos que hacer una evaluación de validez para eso. Esa evaluación de validez, como ustedes pueden darse cuenta, tiene varios pasos. Miren que la evaluación de la validez tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos, aunque estos últimos dos no son estrictamente relacionados con ello, pero hacen parte de la validez.
Entonces, para saber si un instrumento mide lo que yo quiero medir, tengo que hacer todos estos pasos. Dentro de estos pasos está lo que vamos a hacer el día de hoy, que es la validez interna. ¿Listo? Por otra parte, les decía yo, entonces la validez es la capacidad de medir lo que se pretende medir, que el instrumento sí mida eso que yo quiero medir y no mida otra cosa distinta. Esto es complicado, digamos, es complicado tener la certeza de que un instrumento mide lo que pretende medir en áreas como la psicología, dado que nuestra área pues presenta una situación particular y es que gran parte, si no es que la mayoría, de todos eh, los conceptos psicológicos no tienen una definición, digamos, ya establecida, sino más bien obedecen a situaciones subjetivas, por un lado. No hay acuerdos frente a ciertas definiciones, por otro. Entonces, en ese sentido, la validez es un poquito más difícil que en otras áreas disciplinares como las ciencias exactas, ¿vale? Porque, por ejemplo, si usted quiere medir el peso de un objeto, usted utiliza unos instrumentos diseñados para ello y usted puede llegar a tener cierta confianza en que ese instrumento sí está midiendo lo que pretende medir, que en este caso es el peso. Con ese instrumento para medir el peso usted no está midiendo el volumen. Si me explico, en esas áreas es como más fácil, sí, más fácil tener como esa certeza de que el instrumento sí está midiendo lo que pretende medir. En cambio, en la psicología y en otras áreas disciplinares que se relacionan con ella, dado que hay constructos o conceptos que obedecen a situaciones o a variables subjetivas, la validez se complica un poco, es más fácil, perdón, es más difícil tener esa certeza. Listo, entonces, nuevamente la validez es la capacidad de medir lo que se pretende medir. Cuando se habla de validez dentro de un instrumento de medición psicológica, se habla precisamente de cuán capaz es ese instrumento de medir el constructo que pretende medir. Ahora bien, una cosa es que el instrumento tenga cierta capacidad para medir eso que pretende medir. Y otra cosa es qué tan preciso es ese instrumento para medir eso que dice que mide. ¿Sí? Por eso son dos cosas diferentes. La primera, que es la capacidad de medir eso que se pretende, es la validez. Y la segunda es que hace referencia a qué tan preciso es usted en la medida, hace referencia a la confiabilidad. Piense en una balanza. Cuando usted toma una balanza para pesar o para comprar dos objetos, usted tiene cierta certeza, cierta confianza en que ese instrumento va a medir eso que usted pretende medir. Pero supongamos que la balanza tiene cierta falla, entonces ahí la confiabilidad estará alterada, porque ya no hay tanta fiabilidad en que esa medida, aunque sí mide lo que pretende medir, que es el peso de dos objetos, no es tan precisa porque tiene una falla, ¿sí? A ese grado de precisión le llamamos confiabilidad. Entonces, la confiabilidad en sí hace parte de otro concepto, al igual que la validez, que tiene que ver con los instrumentos de medición psicológica. Ahora, dentro de la fiabilidad o confiabilidad, tenemos dos grandes componentes, la consistencia interna y la estabilidad temporal. La consistencia interna se refiere al grado en que los distintos ítems o preguntas o partes o piezas del test miden la misma cosa. Imagínese usted que está midiendo la ansiedad y hace preguntas que de pronto no se están relacionando mucho con la ansiedad, sino con la depresión, dado que estos dos conceptos suelen ser muy o suelen tener una relación muy estrecha. Entonces, ¿cómo usted puede saber que realmente está preguntando en sus ítems de ansiedad o y no está preguntando, perdón, y no está preguntando de otro concepto como la depresión? Esas dudas abarcan o lo asaltan a usted siempre que usted está construyendo su instrumento y sus ítems. Recuerden que nosotros en nuestro ejercicio estamos tomando un cuestionario